bueno, más bien es casi la vida completa de un profeta que pasó diferentes situaciones a lo largo de su vida. Pero él desde un principio es un profeta que aparece de manera repentina, aparece en la Biblia. Y así tan repentino como aparece, tuvo mucha relación con el fuego, ¿sí? Hagan de cuenta que fue como un relámpago de fuego este profeta, que fue de los más grandes profetas que ha habido, y toda su vida tuvo un significado muy especial para el pueblo de Israel. Vamos al libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? El nombre de Malaquías, una de las traducciones dice que es mi mensajero, otro dice que es el mensajero de Jehová. Entonces, Malaquías capítulo 4, Malaquías capítulo 4, versículo 5, voy a leer la Nueva Versión Internacional, que dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que llene este lugar, hable, Señor. Le damos el lugar para que seas tú, Padre, el que dirijas nuestra palabra, el que tú dirijas, Señor, nuestros pensamientos, y que sea tu mensaje, tu palabra, Señor, la que quede sembrada en el corazón de todos nosotros. Yo te doy gracias por todos los que estamos aquí, Señor, y por todas las personas que escuchen este mensaje, que verdaderamente edifique, Señor, que sea una palabra que sea recibida y que se pueda poner por obra, Señor, en la vida de todos los que le escuchamos. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, y gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, aquí Malaquías está profetizando, dice: les voy a enviar al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Ahí también, poco antes, hay otro profeta menor, Joel, también habla de ese día grande y terrible. Ese lo voy a leer. Dice Joel 2:11, dice: truena la voz del Señor al frente de sus ejércitos, son innumerables sus tropas y poderosas los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible, ¿quién lo podrá resistir? Entonces aquí estamos viendo cómo el profeta Malaquías está profetizando que el día del Señor, el día de la venida del Señor, iba a ser un día grande y terrible, iba a ser un día espantoso. Y vemos cómo Malaquías está profetizando ya acerca de alguien. Dices: voy a enviar al profeta Elías, ¿sí? Y Elías era un poco antes, o sea, había vivido un poco antes que el profeta Malaquías. El nombre de Elías significa: el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios, Jehová es mi Dios. Y bueno, decíamos que él aparece de una manera repentina a partir del capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Vemos cómo su aparición, así como repentina también, pues representó toda una serie de eventos que vinieron a transformar toda la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a Elías, así como a nosotros, nos ha tocado vivir días muy, muy difíciles. Los días en los que vivió Elías fueron días muy complicados. Fueron días donde él estuvo a punto de perder la vida. Y ahorita vamos a entrar en materia. Aquí cuando dice: voy a enviar a mi profeta Elías, al profeta Elías. Elías vino antes que Eliseo con un ministerio de juicio y redención. ¿Sí? Ese fue el ministerio que tuvo Elías, a diferencia de Eliseo, que fue más bien un ministerio de gracia, de misericordia. Y Elías iba a ser enviado precisamente para preparar al pueblo para la venida del Señor, para la venida del Mesías. Ahí en la Escritura también se habla de que Juan el Bautista dice que ministró con el mismo espíritu y poder que el profeta Elías. Decía: preparad el camino, porque ya viene el Señor. Y vemos cómo
también se llega a pensar que Elías es uno de los dos testigos de los que habla el libro de Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis capítulo 19 habla en capítulo 11 habla de que uno, cuando está hablando de los dos testigos, se llega a pensar que Elías es uno de ellos. ¿Por qué? Porque dice que tuvo el poder para suspender la lluvia. Entonces, tuvo varias intervenciones este profeta, y culmina con la preparación final, que dice: la voz de uno que clama en el desierto. Dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, vemos cómo también la época en que vivió este profeta fue una época muy difícil para él. ¿Por qué? Porque había un rey que se había casado con una mujer fenicia, que era Jezabel. El rey era Acab y la mujer era Jezabel. El nombre de Jezabel significa Baal es el príncipe. Entonces, o princesa de Baal. Entonces, esta mujer, al casarse con el rey Acab, un rey de Israel, pues empezaron a hacer cosas que aborrecía prácticamente, no solamente al pueblo de Israel, sino cosas que aborrecía a Dios, porque estaban dedicados a la idolatría, a una idolatría, al pecado, a una serie de acciones que iban en contra de lo que el Señor había declarado. Y vemos cómo Jesús confirmó en Mateo 11:14, en la Nueva Versión Internacional, dice: y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. ¿Sí? Jesús está declarando, dice: Juan es el Elías que había de venir. ¿Por qué? Porque tanto Juan el Bautista como Elías tuvieron similitudes en su forma de ser, en su forma de vivir, pero sobre todo en la relación que tenían con el Señor. El objetivo con el cual ellos fueron enviados a trabajar era muy, muy parecido: proclamar el arrepentimiento, proclamar que el pueblo de Israel volteara sus ojos hacia Dios otra vez y se dejaran de todo el pecado que estaban cometiendo. Entonces, esto que Jesús declara en Mateo 11:14 fue una de las muchas maneras en que Dios ratificó que Jesús era el Mesías, que venía el Mesías. Entonces, de lo que profetiza Malaquías sobre enviar al profeta Elías, nosotros vamos a enfocarnos ahora en lo que es la historia del profeta Elías. Y vamos a ver en el libro de Reyes, vamos al primer libro de Reyes. Este libro de Reyes estuvo escrito en hebreo. Y antes de la traducción que se hizo al griego, que se hizo de la Biblia al idioma griego, tanto el libro de Reyes como el libro de Samuel como el libro de Crónicas constituían un solo tomo. Por la amplitud, al traducir el griego, que se ocupaba más espacio, que se llevó un tercio más de espacio, y por eso se tuvieron que abrir los dos libros, ¿sí? Y Libros de Reyes nos habla precisamente de los 20 reyes que tuvo Judá y de los 19 reyes, la historia de los 19 reyes que tuvo que tuvo el reino de Israel, el reino del norte. En total fueron 39 reyes, y si nosotros vemos, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿sí? Entonces, hay una relación en todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Vámonos al primer libro de Reyes y vámonos al capítulo 17. Vamos al capítulo 17 y vamos a leer de los versículos del 1 al 7. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. En este capítulo, Elías está profetizando una sequía. Una sequía. Y también vamos a ver cómo cuando Dios nos ordena hablar, nosotros tenemos que quitar todo pensamiento nuestro, lo tenemos que hacer a un lado y tenemos que obedecer a lo que el Señor nos está diciendo. No sé si les ha sucedido que a veces están en alguna reunión o con alguna persona y sienten deseos de hablar algo que tiene que ver con la palabra o dar un consejo,
Es el Espíritu Santo el que los está motivando. Y Dios lo que nos ordena es que nosotros hablemos cuando Él nos da esa instrucción de hablar y no pensar en consecuencias que vayamos a tener por hablar la palabra del Señor. Entonces, en este pasaje vamos a ver cómo Elías está profetizando una sequía y es precisamente, como les digo, repentinamente aparece este hombre en la Escritura. El 1 dice, 17:1, ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Aquí el Señor le dio una palabra a Elías y Elías fue y se paró delante de un rey y le da el mensaje de parte del Señor. Dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. O sea, el Señor habla con Elías y le dice, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces, aquí estamos viendo cómo, primero, la fe nos mueve siempre. Cuando nosotros damos un paso de fe, el siguiente paso que tenemos tiene que venir con una revelación de parte del Señor. El Señor primero le dijo a Elías, párate delante del rey y dile que no va a llover. Es tanto el pecado que ha cometido el pueblo de Israel que no va a llover, no va a haber agua, no va a haber ni rocío. O sea, va a entrar una sequía absoluta. Y ya que habla, dio su paso de fe, obedeció al Señor, después el Señor le da una instrucción. Para que no te pase nada, vete de aquí. Vete al arroyo de Querit, al arroyo donde vas a tener agua para beber. Y yo voy a ordenar, le voy a ordenar a unos animales que te lleven carne y pan, en la mañana y en la tarde. Entonces, vemos cómo aquí el Señor le está ordenando primero a Elías que se marche de ahí, que se retire del peligro. ¿Por qué? Porque desde luego que iba a haber una consecuencia de lo que le había dicho al rey Acab. Si ustedes recuerdan, la mujer de Acab, Jezabel, pues era una mujer terrible. Yo creo que es de las mujeres más malas que hay en la Biblia, si no es que la más mala. Era una mujer terrible, ¿sí? Tenía el control precisamente de su marido y el control de todo el reino de Israel. Entonces, pues Dios le da esta siguiente palabra al profeta para que se retire de ahí. Pero el profeta, siendo obediente, habla delante de Acab y después se retira. No se preocupa por lo que va a comer, no se preocupa por lo que va a beber, porque Dios ya lo había mandado a un lugar donde iba a beber, donde iba a comer. O sea, no tenía preocupación, no debía tener ninguna inquietud, ninguna angustia, nada. ¿Por qué? Porque había sido obediente con el Señor. Y aquí nosotros podemos tomar una primera enseñanza de lo que Dios hace con su pueblo, lo que Dios hace con sus hijos. Cuando nosotros somos obedientes a lo que el Señor nos ordena que hagamos, Dios va a proveer lo que necesitamos. Y Dios se va a valer de cualquier medio para proveer. No importa cuál sea nuestra situación o nuestra condición. Dios se vale de cualquier cosa, de cualquier medio, de lo que sea para poder proveernos de lo que necesitamos cuando nosotros somos obedientes. Dios ya tiene preparados para nosotros el camino por si hay un riesgo en nosotros, pero Él lo que demanda es obediencia de parte nuestra. Dice que le ordenó a los cuervos, a unos animales, que le llevara la comida. Vamos adelante, vamos a leer ahora el mismo capítulo 17, de los versículos del 8 al 24. Después el Señor dice en el 8, entonces la palabra del Señor vino a él nuevamente y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí.
a una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. ¿Y qué le dice Elías? No temas, no temas. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Y viene una palabra de Elías para la mujer. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Sí? Iban a pasar casi 3 años. ¿Sí? Entonces, durante casi 3 años, esta mujer iba a tener harina y aceite. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Y aquí, como vemos, el Señor mueve a Elías otra vez, le dice: vete a Sarepta, y ahí una viuda te va a dar de comer. Vemos cómo Sarepta, el nombre Sarepta significa purificación. ¿Sí? Lo manda a Sarepta a trabajar, pero también no le dice que se preocupe por el alimento. Dice: la mujer te va a proveer el alimento, la mujer te va a dar. Y aun y cuando en su misma circunstancia la mujer no entendía o no entendió al principio, iba a cumplir con el propósito del Señor. Y también a nosotros a veces así sucede. Nosotros servimos de propósito para alcanzar algo que Dios quiere con otra persona, o a través de otras personas nosotros podemos estar alcanzando el propósito del Señor. Dios no se limita, Dios es un Dios soberano. Dios siempre tiene el deseo, o Dios tiene, pues más que el deseo, Dios tiene ese camino para nosotros. Y no importa dónde estemos nosotros moviéndonos, sino que Dios se vale de cualquier cosa. Él es soberano para que nosotros podamos lograr ese objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquí el tiempo que Elías pasa con la mujer es también para hacer un milagro con el hijo de esta señora. ¿Sí? Y vemos cómo el propósito de Dios iba cumpliendo. Entonces, primero, Dios envió el alimento a través de las aves a Elías. Aquí ya es el alimento a través de una persona. Y esta mujer sustentó a Elías sin siquiera saber que estaba cumpliendo un propósito. ¿Sí? Hasta el final, esta mujer iba a conocer cuál era la voluntad de Dios. Durante casi 3 años no le faltó alimento a ella tampoco, porque estuvo siendo obediente con lo que el profeta le había dicho, paso a paso, andando por fe con el Señor. Esta mujer al final supo cuál era la voluntad de Dios al estar haciendo todo esto, que no se iba a agotar la harina de su tinaja ni el aceite del jarro. ¿Sí? Vamos a Primera de Reyes. Ahora vamos al capítulo 18 y vemos aquí un encuentro entre Elías y Abdías. Abdías era un encargado del palacio de Acab. Finalmente fue un intermediario entre Elías y Acab. Y aquí nosotros lo que podemos ver es que a veces nosotros podemos estar trabajando para gente malvada, pero siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. En Eclesiastés 8 dice que hay impíos
que tienen las riquezas como si fueran justos, y hay justos que tienen la vida como si fueran impíos. Esto viene en el libro de Eclesiastés, pero aquí vemos con este ejemplo de Abdías. Abdías trabajaba para un rey malvado. La reina Jezabel había ordenado matar a todos los profetas que tenían que ver con el Señor. A todos los profetas. Ella había ordenado que los mataran. Y este hombre Abdías escogió a 100 de estos profetas y los escondió. En grupos de 50 los estuvo manteniendo durante un tiempo. Se encuentra con Elías, y bueno, Elías dice que tiene que ir a ver a Acab, que por favor le diga que ya está él ahí y que quiere hablar con Acab. Y Abdías dice: no, hombre, si voy y viene y no te ve, pues me va a matar. Dice: además, tú debes saber que yo he estado alimentando a 100 profetas antes de que la reina los quiera matar. Entonces vamos a leer aquí del versículo 11, dice, donde Abdías le está respondiendo a Elías, dice: y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, de seguro me matará. Elías le respondió: tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Entonces, por un lado vemos cómo Abdías ya sabía quién era Elías, ya tenía conocimiento de todo lo que Elías estaba haciendo, la investidura que tenía, pero también Abdías le dice: pues yo he servido al Señor a través de proteger a estos 100 profetas, que no los maten. Abdías estaba trabajando para una persona malvada, pero dice aquí algo muy importante de Abdías. Dice que en el versículo 12, en la parte final: tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿Qué significa? Que Abdías conocía la palabra desde pequeño. Él conocía la palabra desde pequeño. Y a pesar de estar trabajando para un rey malvado, él sabía cuál era su posición. ¿Qué es lo que tenía que hacer como siervo del Señor? A veces nosotros también nos toca trabajar con personas difíciles, con personas que son pero terribles. O sea, terribles no en el sentido de conducta o de carácter, sino en las cosas que hacen y que practican. Pero cuando nosotros conocemos y entendemos la palabra y sabemos y entendemos que hay un propósito por el que estamos nosotros desempeñando una función, Dios es el que nos está respaldando. Cuando nosotros estamos bien agarrados, por eso el nombre de Elías: el Señor es mi Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros debemos estar dependiendo constantemente de Él en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Yo en todos mis años de trabajo secular, pues tuve algunos jefes que fueron verdaderamente terribles y que al principio yo no sabía ni cómo tratarlos. Pero de alguna manera Dios nos va dando sabiduría, nos va dando estrategias, nos va dando gracia finalmente para que nosotros podamos desempeñar nuestro trabajo. ¿Sí? Y que inmediatamente también el Señor pueda poner alrededor de nosotros un vallado de ángeles que nos protejan. O sea, jefes que, bueno, eran terribles. Y sin embargo el Señor nos fue protegiendo, nos fue cuidando, nos fue marcando, hasta el momento en que se identifica uno, lo identifican a uno y ya no lo hacen formar parte de todos esos ambientes que van en contra de lo que el Señor tiene para uno. ¿Sí? Entonces, Abdías desde joven ve que
había conocido, él conocía perfectamente lo que era el Señor, y por eso su servicio en ese lugar, cuando Dios lo puso ahí, al trabajar con una persona malvada, ¿cuál fue? Proteger a 100 profetas del Señor, protegerlos, cuidarlos. Vemos cómo a veces nosotros, bueno, si estamos en una situación similar, pues Dios no lo hace para frustrarnos o para hostigarnos, sino que está preparando una plataforma para lograr un objetivo. ¿Sí? Dios está preparando una plataforma especial que va a facilitar el rescate de algo, inclusive de nosotros, o alguna bendición especial. ¿Sí? Entonces, con este hombre, el encuentro, finalmente, ¿qué le dice Elías? Pues independientemente de lo que me digas, yo voy a ver a Acab. ¿Y cuál era el objetivo de ver a Acab? Bueno, convocar a una reunión, porque Elías tenía conocimiento de todos los profetas que adoraban al dios Baal, que eran 450 profetas, más 400 profetas que adoraban a la reina Aserá. Y entonces Elías tratando él de poner enfrente la palabra del Señor para cambiar precisamente toda esa mala conducta del pueblo de Israel, hace una convocatoria a través de Acab. Y vamos a leer del capítulo 18, desde el versículo 18. Dice, o sea, se encuentran Acab y Elías, y le dice Acab a Elías, ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas las partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Aquí lo que nosotros podemos ver es que en un momento de nuestra vida nosotros tenemos que tomar una decisión. Y una decisión que es radical. ¿Vamos a servir al Señor? ¿Vamos a servir a Dios o no? ¿O vamos a estar como entre frío y calor? Y Dios dice que aborrece a los tibios. Tenemos que tomar una decisión radical. ¿O servimos al Señor o no lo servimos? ¿Por qué? Porque esto nos hace creer que dudamos en afirmar que Él es quien dice ser. ¿Sí? Dudamos del poderío del Señor. Y nosotros debemos asumir una postura firme, radical, para seguir avanzando. A partir de ahí nosotros ya no podemos detenernos, como fue lo que hizo Elías aquí cuando dice, ¿y hasta cuándo van a ser indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si Baal es, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Aquí lo que vemos es cómo Elías también les está planteando una estrategia. O sea, les está poniendo qué es lo que van a hacer. No les está diciendo algo distinto, sino en igualdad de circunstancias. Vamos a hacer esto, ustedes van a tomar esta parte y yo voy a tomar esta otra parte.
Ustedes le van a llamar a su Dios y yo le voy a llamar al Señor. ¿Sí? Dice, entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios hasta la mañana, desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Aquí vemos también cómo es el fanatismo en las personas, cómo daña. Dios no quiere que nosotros estemos dañando nuestros cuerpos. Dios no nos pide sacrificios a nosotros. Hoy es muy triste ver a personas que hacen sacrificios con sus cuerpos tratando de agradar a Dios. Ya nosotros, por nosotros, alguien hizo un sacrificio con su vida para que nosotros ya no tengamos que hacer esas cosas. Pero aquí vemos cómo el espíritu de un fanático, de estar no solamente gritando, llega un momento en que se vuelve una locura y se empiezan a dañar los cuerpos. Entonces, el 30, entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense, acérquense, vénganse todos. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Hizo 3 veces esto, que llenaran los cántaros y que vaciaran agua encima de todo lo que había, ¿no? Hasta que todo quedó totalmente mojado. Y el 36 dice: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Si vemos, él no estaba pidiendo otra cosa. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Que ellos voltearan sus ojos hacia Dios, que su corazón lo convirtieran al Señor, que se alejaran de todas esas prácticas paganas, que dejaran de adorar a dioses falsos, que voltearan hacia el Señor. El 38. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo, y dice que hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Entonces, vemos cómo a través de diferentes pasajes en la Biblia Dios utiliza el fuego para diferentes causas, pero principalmente es para mostrar su poder. Elías, esta oración de Elías es una oración tan poderosa porque él tenía la confianza. Ahora sí le hacía honor a su nombre: el Señor es mi Dios. Su oración fue una oración no poderosa por lo que él habló, sino el poder de su oración, ¿dónde estaba? En su confianza en Dios, en su corazón.
en que él sabía que orando al Señor de esa manera, Dios iba a responder. Él tenía su confianza, confiaba plenamente en el Señor, confiaba, y su oración fue respondida. De tal manera que quedó en evidencia la falsedad del dios Baal, la falsedad de la diosa Aserá. El dios Baal era dios de la fertilidad, dios de la lluvia, y no estaba lloviendo. Entonces, vemos cómo el poder que uno adquiere cuando confía plenamente en Dios, Dios se va a manifestar a través de nuestra vida. Dios no nos va a dejar colgados, nunca, nunca nos va a dejar colgados. Dios siempre, siempre está atento a nuestra petición, siempre. ¿Qué pasa después en el 40? Pues ya Elías dice, pues ¿saben qué? Ahí están todos estos que estaban adorando a los dioses falsos, pues que se acaben, de acuerdo a lo que Dios les había enseñado desde Levítico, Deuteronomio, donde dijo que había que terminar con todos los enemigos. Y se acabaron los 850 profetas de Baal. Vemos también cómo el fuego pues también representa la victoria de Dios, representa también la palabra del Señor, representa el Espíritu Santo. O sea, hay diferentes símbolos del fuego dentro de la Escritura. La santidad divina, la ira de Dios hacia el pecado, como en este caso, era precisamente acabar, y dice que acabó con todo: el holocausto, las piedras, la leña, la tierra, bueno, dice que hasta el agua que estaba en la zanja. Ese es el poder de Dios. El Dios al que servimos, un Dios poderoso, es un Dios omnipotente, es un Dios al que nosotros muchas veces no le creemos el poder que tiene para que nuestra vida verdaderamente sea una vida distinta, sea una vida diferente. Dios lo que busca, y lo que hacía Elías en esta oración, es que el pueblo nada más pusiera su corazón hacia Dios, que volteara sus ojos hacia el Señor. Y es lo que Dios nos demanda todos los días, que nuestros ojos estén puestos en Él, que no estén puestos en otras cosas, ni en las personas, ni en las cosas, ni en los bienes materiales, en los negocios. No, nuestros ojos en el Señor, siempre en el Señor. Vámonos al capítulo 18 ahí, al versículo 41, 46, para ver otra de las respuestas que Dios le dio al profeta Elías. Primera de Reyes 18, del 41 al 46. Dice: tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y ahí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. En la versión de King James, el pasaje donde dice, donde le dice: anda a tu casa, el 41, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. En la versión King James dice que es el sonido de una lluvia abundante, de una lluvia abundante. Y nosotros, bueno, pues, le damos gracias a Dios por vivir en un lugar donde la lluvia es más que abundante, más que abundante.
Cuando Dios habla de la abundancia, ¿sí? No se está refiriendo propiamente a las riquezas materiales. Dios quiere que nosotros primero, nuestro corazón, tenga abundancia de Él, abundancia del Señor, abundancia de su palabra, abundancia de su carácter. No podemos decir abundancia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno solo. Pero el Señor, cuando habla de abundancia, dice que del corazón, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros empezamos a entender que Dios lo que busca siempre es nuestro corazón, que Dios lo que busca es que nosotros podamos tener una relación con Él tan personal, que nuestro corazón está lleno de Él, nuestra vida verdaderamente empieza a cambiar. Aquí Elías, en la versión King James, dice un sonido de lluvia abundante. O sea, el pueblo de Israel estaba en sequía, había hambre, pero ya se venía la lluvia abundante precisamente para poder levantar nuevamente, de que había terminado el capítulo con los profetas de Baal. Viene la recompensa, viene la lluvia. Y vemos cómo, aunque Elías había hecho tantos milagros, tantas revelaciones, tantas cosas, muchas personas del pueblo de Israel se negaban todavía a creer en que Dios era el único Dios vivo y verdadero. Dios quiere que nosotros de manera consciente pongamos nuestro corazón hacia Él, pero también la palabra dice que Dios hace volver nuestros corazones a Él. Ahí viene en Juan 6:44. Por su gracia Él nos alcanza, pero también Él nos invita, ¿sí?, a volvernos hacia Él. Vemos cómo en este pasaje también Elías tenía la certeza de que tenía que venir la lluvia. Por eso manda 7 veces a su sirviente. 7 veces lo manda a ver. Porque en el 18:1, si se acuerdan, decía: después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Entonces, por eso se tenía que presentar Elías ante Acab para decirle: ahora sí, ya viene el agua. O sea, ya les demostré que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Ahora les voy a mostrar lo que les dije, que no iba a llover en 3 años. 3 años y medio no llovió. Dice, entonces, para demostrar que la palabra del Señor es una palabra que se cumple. Las promesas del Señor son promesas que se cumplen. Y aquí también nosotros podemos aprender algo. Jesús nos enseña que nosotros debemos orar siempre. Debemos orar siempre y no desmayar. La impaciencia es una enemiga de la oración. A veces, no, pues vamos a orar y rápido lo que me salga, ya ahorita ya. No, o sea, esas no son más que palabras. La oración es algo que tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón. Es un medio mediante el cual nosotros le agradecemos, pero también ponemos todo lo que nosotros estamos requiriendo, aunque el Señor ya lo sabe, pero a través de la oración es un medio como con el cual nosotros podemos comunicarnos con el Señor. Entonces, vemos que nosotros debemos seguir pidiendo, debemos seguir llamando, debemos seguir buscando, debemos seguir tocando, sabiendo que Dios nos va a contestar. Pues con todo esto, Elías y Acab todavía no llegaban a un arreglo, no iban a llegar nunca a un arreglo, ¿no? Pero el esfuerzo que Elías estaba haciendo era para que el pueblo de Israel volteara sus ojos al Señor. Elías era un hombre valiente, ¿sí? Fue un hombre valiente, fue un hombre vigoroso, fue un hombre áspero, fue un hombre duro. También fue un hombre llamativo, porque dice que tenía el pelo largo, grueso, y usaba su manto que era de piel de oveja. Pero también, ahorita vamos a ver cómo tenía una debilidad. Y vámonos al capítulo 19. Vamos a leer del 1 al 9. Dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero
a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Y qué le pasó a Elías? Se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y aquí que vemos a un Elías poderoso, un Elías valiente, de repente le tiene miedo a una mujer y se va. Digo, yo lo justifico, ¿no? Porque pero ¿cómo después de todo lo que había hecho, sí, sale corriendo? Y al grado tal, o sea, era tal su angustia que le llega a decir al Señor, quítame la vida. O sea, quítame la vida, no, dice, soy como mis antepasados, no he podido ser fiel. Hay que reconocer que pues estaba cansado, estaba temeroso, y aquí su confianza en el Señor se fue debilitando. Y el Señor, como siempre, restaura, ¿no? Él llegó cansado, se quedó dormido, ¿y quién lo despierta? Un ángel del Señor, ¿sí? Y le da de comer. Entonces, aquí es la tercera vez que Elías recibe alimento. La primera vez recibió alimento de las aves, la segunda vez recibió alimento de una persona, y esta tercera vez le da el alimento el ángel del Señor. Un alimento que tenía que ser poderoso, lo suficientemente adecuado, porque iba a empezar un largo caminar. Se iba a aventar 40 días y 40 noches en el desierto. Vemos cómo a veces las grandes victorias o los grandes triunfos a veces van seguidos de ciertos desafíos también. Y no es raro que nosotros lleguemos, a veces tenemos un gran logro y luego viene un desafío. Y nosotros a veces también pues nos sentimos mal, ¿sí? Nos empezamos a sentir pues desmoralizados, desanimados. Y aquí lo que vemos es que aunque nosotros no mantengamos la fe, el Señor siempre nos va a usar. Siempre nos va a usar. Vamos a ser como la viuda de Sarepta, no se daba cuenta, de lo que estaba haciendo hasta que encontró. Y nosotros a veces así también. Podemos estar desanimados, no vamos a entender. Nuestra fe a lo mejor va a estar abajo, como la de Elías, pero el Señor nos va a seguir utilizando. Dice que se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. O sea, así como cuando uno está que se siente uno como deprimido, que no quiere ni levantarse, ¿no? Se levantó, comió, tomó su agüita y se volvió a acostar. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahí pasó la noche en una cueva. ¿Sí? Entonces vemos cómo aquí Elías es alimentado por tercera vez, pero vemos también cómo la forma en que es alimentado y sobre todo quién lo alimenta es diferente. Al principio fueron los cuervos, las aves, después fue la viuda la que lo alimenta y ahora es un ángel del Señor. En la medida en que nosotros vamos avanzando también en el alimento espiritual, es porque el Señor nos está preparando a veces para compromisos más complicados.
Y no porque, digo, el Señor conoce nuestra capacidad y sabe que nosotros vamos a salir adelante. Pero el alimento espiritual que recibimos es un alimento que a nosotros nos refuerza, nos respalda para enfrentar cualquier situación. Aquí este alimento espiritual que recibió Elías es porque tenía que aventarse un tramo muy largo de su vida, ¿sí? Un desgaste de 40 días y 40 noches, lo que iba a llegar a ser al monte de Oreb, que es el monte Sinaí, ¿sí? Parte del objetivo que Dios tenía, él tenía que estar preparado, tenía que estar listo. Y también nosotros lo que vemos es cómo no tenemos nosotros que ceder a la derrota, ¿sí? Cuando nosotros estamos enojados, hambrientos, cansados o nos sentimos solos, en esas condiciones somos más vulnerables al pecado, ¿sí? Y también somos más vulnerables al desánimo, al desaliento. Antes de rendirnos, siempre tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Siempre lo primero es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. Si nosotros decimos el Señor es mi Dios, es porque verdaderamente sentimos en lo más profundo de nuestro corazón que Él es nuestro Dios. La semana pasada hablábamos de Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estamos hablando de Dios el Padre. Y aunque son uno, también son distintos. Y Dios quiere que nosotros enfoquemos nuestro corazón aquí. Después vienen otros pasajes también en la vida de Elías. Viene el viñedo de Nabot, ¿sí? Donde Nabot hace Elías tiene que hablar con Acab y decirles cuál va a ser su futuro, porque Acab hace su berrinche porque no puede quedarse con ese viñedo. Pero el propósito que Dios tenía en que Elías llegara al monte Oreb, ¿sí? Es porque ahí Elías tenía que ungir a 3 personas. Tenía que ungir a Hazael como rey de Siria, tenía que ungir a Jehú como rey de Israel y tenía que ungir a Eliseo como su sucesor. Entonces, si nosotros vemos, no era un trabajo, uno puede decir, no, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil ir a ungir nada más. No, Dios lo tenía que preparar, lo estuvo preparando. Y al final el alimento espiritual que él recibió es porque él iba de parte de Dios a ungir estas 3 personas. A Hazael como rey de Siria, que después iba a dominar al pueblo de Israel. A Jehú como rey de Israel, porque Jehú era el que iba a darle finalmente, el que iba a terminar con Jezabel. Y a Eliseo, porque Eliseo iba a ser su sucesor. Entonces vemos cómo Dios nos va preparando siempre, porque aunque nuestro objetivo o nuestro trabajo, nosotros lo podamos ver como algo sencillo, siempre detrás de todo hay una carga espiritual. Y aquí podemos ir viendo cómo Elías, cuando Elías dijo, el Señor es mi Dios, a través de su nombre, el Señor es mi Dios, verdaderamente hizo valer su nombre, el significado de su nombre, porque Dios verdaderamente era su Señor. Elías en todo momento, y también muestra pues la debilidad del ser humano, ¿no? Cuando le huyó a Jezabel. Después un hombre tan valiente, tan aguerrido, tan audaz, le habla a esta mujer, lo amenaza y sale corriendo. Fue un momento de debilidad. Pero el Señor quiere que nosotros estemos preparados y que no estemos, no cedamos ante lo que parece ser una derrota. Todo siempre tiene un propósito de parte del Señor, todo siempre tiene un objetivo. El Señor ya conoce, ya sabe lo que va a pasar con nosotros. Y Él lo que quiere es que nuestra relación personal con Él sea una relación constante, permanente, que nuestra dependencia siempre sea de parte del Señor. ¿Cómo concluye la vida de Elías? La vida de Elías concluye de una manera maravillosa, milagrosa, extraordinaria, donde podemos ver nosotros el poder ilimitado del Señor. Se lo llevó. Se lo llevó. ¿Sí? Elías no se murió. Inclusive en el pasaje de la transfiguración, en el capítulo 7 de Mateo, ¿sí? Cuando están hablando de la transfiguración, dice que vieron los apóstoles que acababan de pasar por un momento difícil,
¿Sí? ¿Por qué? Porque habían estado precisamente en Cesarea de Filipo, donde Jesús les había dicho que él tenía que padecer y sufrir, se tenía que morir. Viene la transfiguración como para animarlos. Dicen que ven a Elías y a Moisés hablando con Jesús. Esa fue la reaparición de Elías. Un hombre que verdaderamente amó a Dios. Un hombre que fue obediente. Un hombre que es un ejemplo para nosotros de lo que es tener una relación, de ser obediente a pesar de las circunstancias, y la recompensa de Dios siempre está a nuestro alcance. ¿Sí? Elías reaparece nuevamente en la Biblia en la transfiguración de Jesús. Un hombre que tuvo muchas complicaciones, que su vida estuvo en riesgo, pero que finalmente fue fiel al ser obediente al Señor. Y Dios lo que nos demanda a nosotros, que es esa obediencia, que nosotros podamos ser obedientes a su palabra. Pero si nosotros no conocemos la palabra, pues no podemos ser obedientes, porque vamos a ser obedientes a lo que nosotros podemos entender o creemos que es bueno. Y el Señor, dentro de su palabra, nos da ordenanzas, nos da los mandamientos, nos da una serie de instrucciones para que nosotros podamos ser obedientes a Él. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, la lluvia, el sonido de la lluvia abundante se va a derramar. Se va a derramar. Dios no va a hacer esperar a su pueblo porque venga el fuego, como el caso de Elías cuando estaba con los profetas de Baal. No lo hizo esperar. Y así cuando nosotros ponemos todo sobre el altar, todo lo ponemos y nos sometemos a Él, a su obediencia, nos sometemos a su autoridad, nos sometemos a su soberanía, Dios nos va a responder. No nos va a hacer esperar. Y Él va a enviar ese fuego que necesitamos para nosotros estar motivados, para nosotros seguir caminando en el propósito de Dios, para tener fe, para hacer esos proyectos que Dios ha puesto en nosotros, para seguir avanzando. Dios es un Dios fiel. Dios es nuestro Dios. Dios es para que nosotros confiemos plenamente en Él, dependamos total y absolutamente de Él, de nadie más, de nadie más. Solamente la dependencia de Dios va a hacer que nosotros podamos mantener esa relación personal con Él y podamos ver toda la bendición que Él tiene para nosotros. Que vamos a pasar situaciones definitivamente, en la misma palabra dice que pasaremos tribulaciones, pero van a ser momentáneas, no van a ser para toda la vida. Y cada tribulación va a traer algo que edifique nuestras vidas. Romanos 8:28, ¿qué dice? Y todo nos ayuda a bien a los que amamos al Señor. Todo nos ayuda bien. Hay veces que no entendemos por qué de una situación, pero al paso del tiempo estamos entendiendo. La voluntad del Señor es porque quería que yo me preparara en esto, quería que yo estuviera listo en esto, y además lo que voy a desempeñar va a requerir de más capacidad, pero también de más conocimiento del Señor. Vamos a orar.